¿Qué tal, bendito pueblo de Dios? Benditos hermanos y hermanas en Cristo Jesús. En estos tiempos proféticos, por nuestro Padre y por nuestro Rey, de todo corazón, yo les ruego que Dios toque los corazones de cada uno para que tengamos el temor delante de Dios de guardar estas benditas riquezas, esta bendita herencia que nos trajo Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, su bendita presencia, el Espíritu Santo en nuestras vidas, porque Dios es todo en la vida de cada uno de los hijos de su pueblo para permanecer con luz, para permanecer con entendimiento, con la verdad, para permanecer firmes en estos tiempos de principios de dolores de parto, para que no nos quedemos en la gran tribulación, para que Dios nos ayude a ser frutos dignos y guardemos con temor esta bendita presencia. Hermano y hermana, todos los que venimos con hambre y con sed de justicia, a todos los que venimos con un corazón contrito y humillado delante de Él, a todos los que venimos con la mirada puesta en el galardón y tenemos el yelmo de la salvación en todo momento, bienvenidos, porque para estos corazones, bíblicamente, son las riquezas, el entendimiento, el camino, la perseverancia y de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Yo, antes de abrir esta bendita boca, que es la Biblia, antes de abrir esta bendita palabra para que Dios me permita ser un instrumento, me he puesto cuentas con Dios, le he pedido perdón por si tengo algún pecado de ignorancia, vengo con una conciencia tranquila delante de Él, en la cruz, totalmente separado del mundo, para tener esta riqueza y esta bendición, sabiendo que si yo predico o enseño a poner piedra de tropiezo o enseño mentira, Dios algún día me va a juzgar y el castigo es horroroso. Así que yo no pienso estar separado de Dios por la eternidad en un lugar de lágrimas y de tortura. Por eso con temor y temblor vengo. También le he pedido para que toque corazones, para que haya entendimiento de este bendito camino y haya un fruto de vida. Yo le he pedido por cada suscriptor, por cada seguidor, por los que daban un seguimiento y ya no lo dan más, para que Dios los humille y los traiga de regreso. Para los que estén predestinados en estos últimos tiempos, para encontrar estas enseñanzas por este medio o por cualquier otro medio santo puesto por Dios y no por el hombre. He pedido por todos los que estamos aquí en México, en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Brasil, en Puerto Rico, en Uruguay, en Venezuela, en Argentina, en Japón, en China y en todo lugar donde Dios permita llegar esta bendita palabra de vida. Así, bendito hermano y bendita hermana, me pongo a los pies de Dios, de Cristo y de usted para continuar con esta bendita enseñanza en este bendito libro del Antiguo Testamento de Primera de Samuel, capítulo 5, versículo 12. Vuelvo a repetir, Primera de Samuel, capítulo 5, versículo 12. Y seguimos viendo la maldición a los que cuando se les presenta a Dios por medio de una iglesia hoy, por medio del arca, como lo estamos viendo proféticamente, y aún así queremos aferrarnos a nuestros dioses, y a pesar de que vemos el poder de Dios, no creemos las maldiciones que vienen proféticamente como una sombra de lo que iba a venir cuando el arca
del testimonio fue tomada por los filisteos, cuando los filisteos vencieron al pueblo de Israel, cuando murió Elí, Ofni y Fines, como lo hemos estado viendo en estos días, y Dios me ha permitido profundizar las enseñanzas, como el arca estaba ahí, y que ya le dije que los filisteos representan proféticamente a las iglesias que prevarican, a las iglesias impías, a las iglesias inicuas, a las iglesias que tienen otros dioses menos el Dios del cielo y la tierra, como Dios me ha permitido profundizar, cómo poderlas identificar. Así, bendito hermano y bendita hermana, dice en el versículo 12, recordemos que se fueron pasando el arca de aldea en aldea, 3 aldeas, que les vino destrucción, les vino tumores, les vino maldición, y dice en el 12, y los que no morían eran heridos de tumores y clamaron de la ciudad subía al cielo, y el clamor de la ciudad subía al cielo. Los que no morían, los hería con tumor, que ya vimos, bendito hermano y bendita hermana, Dios me permitió como una sombra, pues, dar enseñanza sobre esta enseñanza, sobre el tumor, sobre lo que Dios nos dice, de la enfermedad de cáncer, que es horrible y que es de muerte. Bueno, en sí, la mayoría moría. Dice en el capítulo 6, versículo 1. Vamos a empezar el capítulo 6 de 1 Samuel, versículo 1. Dice, estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. Que siempre también, bendito hermano y bendita hermana, el número 7, los números bíblicamente tienen enseñanza, tienen revelación, tienen simbolismo. El número 7 representa lo espiritual. Y Dios representa el número 7, siempre poniendo también como ejemplo Dios. El 6, que representa lo de abajo, representa el trono del diablo, que el trono del diablo, según Apocalipsis, según la Biblia, está aquí abajo en el planeta Tierra, y que Dios y nuestro Señor Jesucristo están arriba y todo lo tienen bajo sus pies, que el número 7 obviamente es mayor que el número 6, el número 7 está arriba del 6. Entonces, es simbólico. Y aquí, los 7 meses es que Dios es misericordioso, y proféticamente en las iglesias donde hay apostasía, en las iglesias donde tienen otros dioses, Dios siempre va a permitir ir con su presencia para mostrar su poder, para que se arrepientan, pero ya proféticamente está escrito que la mayoría no se iba a arrepentir y la maldición que les viene. Dice en el versículo 2, entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron, ¿qué haremos del arca de Jehová? Hacernos saber de qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar. Siempre, bendito hermano y bendita hermana, en las sinagogas del diablo, disfrazadas como ángeles de luz, siempre hay ancianos, siempre hay gente que se jacta de ser sabia, y siempre hay un Sanedrín donde hay consejo. De igual manera, cuando en el Nuevo Testamento nuestro Señor Jesucristo estuvo predicando y estuvo en presencia, diciéndoles que dejaran sus dioses, que dejaran de pecar, que hicieran frutos dignos de arrepentimiento, se juntaban para ver cómo se deshacían de Cristo Jesús, para ver cómo lo alejaban de sus vidas. Que ya también ayer Dios me permitió dar esta enseñanza, empezar a profundizar estas enseñanzas, de que estas iglesias lo que menos quieren es la presencia de Dios, porque la presencia de Dios en un lugar alumbra, exhorta, amonesta, redarguye, corrige. Como dice en San Juan capítulo 3, que la luz vino al mundo, como aquí, en este caso con los filisteos, y
que los hombres no venían a la luz porque sus obras eran malas, o sea, tenían dioses, y que no venían a la luz para que sus obras no fueran reprendidas por la luz. Así lo dice en San Juan 13, y que amaron más las tinieblas que la luz. San Juan capítulo 3 lo dice ya en el Nuevo Testamento, donde se da lugar a estas profecías que Dios me está permitiendo la revelación para poderle revelar a usted, bendito hermano y bendita hermana. Entonces, los filisteos llamando a los sacerdotes, habían sacerdotes también que adoraban en el templo de Dagón y en el templo de sus dioses, como hoy también se jactan los falsos cristianos de llamarse sacerdotes, pero sirven a otros dioses. Fíjese bien, llamaban a los sacerdotes y adivinos. ¿Sí? En los tiempos de Samuel, bendito hermano y bendita hermana, vamos a encontrar esta enseñanza de adivino. De hecho, también bíblicamente a Samuel en este libro se le da el nombre de adivino. Ahora, no tiene nada que ver con los adivinos que hoy hay, que leen la mano, que leen el tarot, el café, y los brujos. Aquí en México se da mucho eso, aquí en Catemaco, Veracruz, en Querétaro se da mucho la brujería, en Haití, en varias partes del mundo. No habla de esos adivinos, habla de profetas, porque más o menos tienen una concordancia lo que es un adivino y un profeta. Un adivino, pues está ahí la enseñanza, adivina el futuro, adivina y le dice, yo te voy a decir lo que te va a acontecer, lo que te va a venir, tú vas a tener dinero, vas a ser un hombre próspero, vas a tener familia, vas a tener tantos hijos, etcétera, ¿no? Un adivino está diciendo el futuro de una persona. Un profeta, así como la bendita palabra nos habla de un pueblo de profetas, y Dios y nuestro Señor Jesucristo en todo momento estuvieron profetizando por medio de su pueblo y por medio de Cristo Jesús. De igual manera, siempre la bendita palabra nos habla del porvenir, nos habla de los acontecimientos buenos y malos, pero aquí no es de que Dios me diga, te va a suceder esto y vas a tener, no, aquí es que yo, el futuro, la profecía, a diferencia de los otros, de los falsos, la profecía de Dios es que yo tengo el libre albedrío de ser acreedor a las bendiciones y no a las maldiciones, siendo un hijo obediente. ¿Sí? Aquí hay profecías de maldición y de bendición. Pero, de igual manera, en estas iglesias que no quieren saber de la presencia de Dios, que aman las tinieblas, también hay profetas, pero se les llama falsos profetas o falsos adivinos, que en todo momento están diciendo, tú eres un hijo de rey, tú ya eres salvo, Dios te va a bendecir, Dios te va a dar trabajo, Dios te va a llenar tu refrigerador, Dios va a bendecir a tus hijos, y son falsos profetas porque en todo momento están profetizando y engañando sin hacer saber para el precio, el pacto, para ser acreedor a todas las riquezas de Dios. No importa que peques, Dios te ama y les profetizan o les adivinan falsedades. Bueno, aquí entonces, fíjese bien, se reunieron los sacerdotes y adivinos. Y una vez que se reunieron, preguntaron, ¿qué haremos del arca de Jehová? De igual manera, así se juntaban para ver qué hacían con Cristo, para ver qué hacían con Pablo, para ver qué hacían con los que predicaban la verdad en su momento. Y recordemos lo que vimos ayer. La presencia de Dios quita el velo, quita el fundamento del diablo para decir que los dioses que adoran hoy, los que se jactan de que son cristianos, les duele dejar esos dioses y quieren seguir adorando a esos dioses y no los dejan para consagrar su vida a Dios. Yo les recuerdo lo que vimos ayer. Ojalá no se le haya olvidado. Y ahí viene la ira de Dios. Ahora, precisamente, en ninguna congregación donde tienen otros dioses, les conviene que vaya el Espíritu Santo a
humillar a esos dioses. No les conviene. Así yo le he dado testimonio, bendito hermano y bendita hermana, que cuando Dios me ha permitido entrar o dar a este tipo de cristianos llamados filisteos el día de hoy, ¿verdad? Que se jactan de conocer a Dios. Y cuando se les dice que ellos tienen ese Dios y que el Dios del cielo los hizo y que los viene a destruir para que consagren sus vidas y dejen esos dioses, hacen esto. Hacen consejo para que no, esa voz les estorba, no pueden escuchar la voz de la cruz. No, porque son de carne. Ahora, hacernos saber de qué manera la hemos de volver y a enviar a su lugar. Claro que vamos a aprender aquí mucho, bendito hermano y bendita hermana, con la bendita palabra de Dios en el Antiguo Testamento, porque vamos a ver también dónde mora Dios. Cuando alguien no quiere, cuando viene Dios a exhortar y no quieren, vamos a ver en dónde está Dios, en dónde mora Dios, y vamos a aprender muchas cosas en todo este pasaje. Si usted se queda siendo manso y escuchando las enseñanzas de Dios. Oye, ellos dijeron, si envías el arca en el versículo 3, si envías el arca de Dios de Israel, no la envíes vacía, pongan mucha atención, sino pagarle la expiación, entonces seréis sanos y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Ahora, aunque este pueblo no se arrepintió, eran filisteos, era una sombra, ni tampoco era para que se volvieran de la circuncisión, es una sombra de lo que iba a venir. Son enseñanzas espirituales. Ahora fíjese bien, Dios viene para no regresar vacío, para regresar. Una enseñanza sobre esto para poder profundizar en el Antiguo Testamento. En el libro de Ruth. Si usted ha leído el libro de Ruth, Noemí representa el Espíritu Santo como una suma de lo que iba a venir cuando Noemí fue a morar a Moab, porque había hambre en Jerusalén y Moab representa el mundo. Ahora, Noemí estando allá, dos de sus hijos se casaron con moabitas, que representa el mundo, y Noemí fue su suegra representando el Espíritu Santo y los hijos de Noemí representando a Cristo, Ruth y Orpa. Una vez que murieron sus hijos y murió su esposo en Moab, Noemí dijo, voy a regresar porque he escuchado que Dios ya perdonó a Jerusalén y hay alimento nuevamente. Voy a regresar. Y el Espíritu Santo viene al mundo, como dice en San Juan capítulo 4, una enseñanza que nuestro Señor Jesucristo dio. Y dijo, mi Padre está buscando, mi Padre ha bajado, mi Padre ha venido a buscar, a ver qué ser humano levanta la mano, a buscar adoradores de espíritu a espíritu, porque en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. A buscar, a buscar. Ahora, ¿con qué regresa el espíritu? ¿Con qué regresa Dios? Con espíritus, no con seres carnales. Y ahí está, para que Dios venga a buscar adoradores de espíritu a espíritu. Pues yo cuando vine, era de carne, era un animal. Dios vino a buscarme, me abrió la puerta, me dijo que si quería este bendito camino, yo creí. Y el poder de Dios, durante un discipulado, me fue transformando de un ser viejo, de un ser carnal, de una antigua criatura, a una criatura a su imagen, que es espiritual, a una nueva criatura. Me fue transformando. Ahora, la obra de Dios aquí, y los que han tomado su cruz, han salido del mundo y se han dedicado a tener el fruto de Dios como seres espirituales, son con los que Dios va a regresar allá arriba. Mi Padre ha venido a buscar y son los que van a ir a la vida eterna. Y créame que
en la obra de Dios y de Cristo no van a regresar vacías, van a regresar a su lugar. Pero, entonces, fíjense bien lo que está diciendo, ¿verdad? Aquí, pagarle la expiación. La expiación es el rescate. Pagarle la expiación. La limpieza de nuestra, pagarle. Ahora, ¿qué es pagarle? Bendito hermano y bendita hermana. En el Nuevo Testamento, la bendita palabra nos enseña que no somos deudores a la carne para regresar otra vez al mundo. Que paguemos, que tenemos una deuda con Dios. Tenemos una deuda con Cristo. ¿Cuál es la deuda? ¿Cómo le tengo que pagar? Con mi vida. Claro, no por obras, porque yo no puedo poner mi vida, porque yo soy un cobarde, si no es con su bendita presencia. Pero Él, inmerecidamente, por fe, por haber creído, me dio su presencia para poner mi vida voluntariamente y darle mi vida voluntariamente y pagarle con una obra. Pagarle siendo luz. Ahora, pagarle. Entonces seréis sanos. Y sí, bendito hermano y bendita hermana, mire, claro, no los filisteos, eso era una sombra, porque cuando regresaron el arca, vamos a ver que ya no hubo enfermedad, ¿verdad? De tumores y eso, aunque era un pueblo enemigo de Dios, y siempre fue un pueblo enemigo de Dios, tanto que ese pueblo ya, como la sombra que Dios puso ejemplo, ya no existe, sí existe hoy espiritualmente, que ya le dije quién es. Ahora bien, y seremos sanos. De igual manera, bendito hermano y bendita hermana, recordemos qué dice la bendita palabra en el Nuevo Testamento, que Cristo Jesús no ha venido por sanos, que Cristo Jesús vino por enfermos. Y antes de que viniera Dios y nuestro Señor Jesucristo, todos los seres humanos estábamos enfermos de avaricia, de codicia, de odio, de venganza, de altivez, de soberbia. Teníamos enfermedades de vicios, alcoholismo, drogadicción, etc. Estábamos enfermos. Ahora, Cristo Jesús vino por enfermos, pero ¿a quiénes puede sanar? ¿Quiénes son los que son sanos? Bueno, los que pagaron la deuda. Los que cuando vino el Espíritu Santo le dieron sus vidas. Porque así, cuando Cristo Jesús estaba sentado con pecadores y venían a Cristo Jesús y le decían que por qué se sentaba con pecadores, Él dijo muy claramente, yo he venido por enfermos, no por sanos. Pero para que Cristo Jesús pueda sanar a un enfermo, Él dijo, no puedes ser mi discípulo, no puedes ser mi alumno, no te puedo yo sanar si no te bautizas, si no mueres, si no tomas tu cruz, si no dejas a Dagón, si no dejas tus dioses y me sigues todos los días. Entonces, he ahí cuando alguien paga la deuda de que Cristo Jesús, no por obras, sino es un regalo, que me vino a sacar de la enfermedad y me va a amar, tiene un precio, hermano, ¿sí? Y el precio es que una vez que me sanó, una vez que me amó, una vez que me dio una forma, entonces la deuda que yo tengo es que yo no regrese vacío con la llenura del Espíritu Santo, sino que le dé talentos de oro. Que cuando Cristo Jesús venga, me diga, dame cuentas, y yo le digo, 10 talentos me diste, 10 talentos te doy. 5 talentos me diste, 5 talentos te doy. Me encargaste ovejitas, las apacenté, aquí te ofrezco tantas ovejitas sacrificadas que me permitiste pagar mi deuda en la cruz, con amar a mi prójimo, con dar mi vida, con alejarme del mundo y ser luz y ser sal y consagrar mi vida. Y no regresé vacío, porque el Espíritu Santo fue la obra. Así que todo esto es muy profundo, bendito hermano y bendita hermana. Ahora, fíjese bien. Y no la envíes vacía, dice en el versículo 3, sino pagarle la expiación. Ya le dije, el perdón, la limpieza. Entonces seréis sanos y conoceréis, pongan atención, ¿por qué no se apartó de ustedes su mano? Y conoceréis. Ahora, de igual manera,
Bendito hermano y bendita hermana, vamos a hablar bíblicamente, quién tiene el conocimiento de Dios. ¿Quién puede tener el conocimiento de Dios? Bien, y le voy a poner con ejemplos como siempre se lo he puesto. Yo fui un hijo muy desobediente, no nací en cuna cristiana, yo nací en una casa católica, nací muerto espiritualmente, nací con demonios, y yo fui un hijo desobediente, que mi padre siempre trató de educarme a la vana manera de vivir que ellos tienen, y quiso que yo tuviera una profesión. Yo tuve en el mundo un padre, en el mundo bueno, porque no hay ninguno bueno, en el mundo, que él siempre me mandó a la escuela, siempre vio por mí, pero yo me dediqué a la vagancia, me dediqué, ahora sí que al reventón, ahorita voy a decir, ¿vale? Ok, me dediqué al reventón y yo le voy a decir una cosa, yo no terminé la secundaria a duras penas, ¿verdad? Y cuando se reunía la familia, mi padre con mi madre, tanto la familia de mi papá como la de mamá, pues la mayoría de mis primos y de los ambos lados, la mayoría fue profesionista, ¿verdad? Y cuando yo me sentaba, pues me daba pena hablar porque yo no tenía conocimiento de lo que ellos hablaban. Ellos hablaban de política, ellos hablaban de geografía, ellos hablaban de física, ellos hablaban de álgebra, ellos hablaban de temas y a mí me avergonzaba porque yo me sentía nada porque no tenía conocimiento, porque no pagué el precio, ¿verdad? Yo me acuerdo que cuando yo andaba tomando y andaba en fiestas, ellos, mis primos, los que tenían la profesión, estaban absteniéndose de todos esos deseos. Cuando yo andaba con mujeres y todo, ellos estaban absteniéndose de todo eso por estar en la escuela, por estar estudiando, y se abstenían por por un fruto que ellos sabían que iban a tener si perseveraban, y a mí no me importó, y quise disfrutar de la vida muy temprano, y quise estar totalmente en deprave. Ahora, después de un fruto de que yo pues no tenía profesión, ellos tenían profesión, eran familias solventes, hombres solventes, y yo no, yo tenía que trabajar en cosas que no era profesión y que no me redituaba lo que a ellos les redituaba. Bueno, de igual manera, bendito hermano, aquí para tener un conocimiento de Dios se necesita pagar un precio. Y el precio fue que Cristo Jesús dijo, yo no puedo ser tu maestro, ni te puedo enseñar, ni tú puedes ser mi alumno, y eso no lo entienden ni lo enseñan en las iglesias, si no tomas tu cruz, si no dejas a Dagón, si no dejas a Balán, si no dejas a Balac, si no dejas a que le echaban los niños, se me olvidó su nombre, ¿verdad? Que quemaban a los niños. Yo, si no dejas el mundo, si no tomas su cruz, si no renuncias a todo, yo no te puedo enseñar la palabra, porque para que tengas este conocimiento se necesita una consagración, se necesita meditar de día y de noche, se necesita que nada en tu mente altere una preocupación, un afán, que estés tranquilo para que puedas entender esta bendita palabra. Pero sabe que hoy no hay conocimiento, hermano. Entonces, si viene el Espíritu Santo a mi vida, yo le voy a dar mi vida, yo voy a tomar mi cruz, yo voy a empezar a hacer frutos dignos y para que no regrese vacío. Y entonces a todos estos que pagan el precio tienen sabiduría. Porque el que nos da la revelación es el Espíritu Santo. Y para poder tener el Espíritu Santo dentro de mí hay un precio. Santidad, consagración. Para que pueda ser yo guiado y utilizado por el Espíritu Santo, necesito estar en la cruz. Y entonces voy a tener sabiduría y conoceréis por qué nos apartó de ustedes su mano. Y de igual manera, también veo muchas iglesias que están, oh Señor, llorando, perdónanos, pero no se arrepienten, no quieren dejar sus dioses. Ahora,
Los que podemos ver, sabemos que ese tipo de congregaciones que tienen ese fruto, sabemos que la ira de Dios no se ha apartado de ellos y son hijos del diablo y están muertos y están sin sabiduría. Pero los que pagamos el precio tenemos el conocimiento, podemos ver. Ellos no pueden ver nada. Y ellos dijeron en el versículo 4, y ellos dijeron, ¿y qué será la expiación o el pago que pagaremos? O pagaremos por expiación. Ellos respondieron, conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro, 5 ratones de oro, porque una misma plaga ha afligido a todos nosotros y a vuestros príncipes. Ahora, ¿cuál es el pago? Fíjese bien, oro, oro. Ya los tumores que tuvieron una representación, ¿verdad? Y los ratones que representan también un roedor que anda en las coladeras, que anda en la porquería, así de igual manera, la bendita palabra nos da a entender que antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo, nosotros estábamos en la basura, nosotros estábamos en el cielo, nosotros estábamos en la porquería. Satanás, todos los simbolismos de Satanás que representan alimañas como ratas, que de hecho se usan hasta en el Halloween, ¿verdad? En fiesta oscura que se festeja, tienen ratas, tienen lobos, tienen búhos, tienen animales representativos para representar a Satanás y a la inmundicia. Pero aquí también está representando que la enfermedad que yo tenía, que la imagen que yo tenía, que era de aquí abajo, que era terrenal, ahora, mediante el poder de Dios, mediante su bendita presencia, me ha hecho oro, que el oro representa una nueva criatura. El oro bíblicamente yo le he tocado muchas veces, hermano, que representa pureza. Mire, le explico. Yo algún tiempo me dediqué a la joyería, me dediqué a comprar y a vender oro. Y pues en la joyería hay oro de 8 quilates, de 12 quilates, de 14 quilates, de 18 quilates, hasta de 16 quilates también hay, y de 24 quilates, y oro puro. Para eso se necesitan unos líquidos y se necesita el conocimiento para calar la pureza del oro. El oro de 8 quilates, por ejemplo, si una pieza pesa 10 gramos, trae 8 gramos de materiales que no son de oro y 2 oros y 2 gramos de oro puro. Obviamente se paga mucho más barato, ¿verdad? Igualmente el oro de 10 quilates, pues si es de 10 gramos, tiene 3 gramos de oro puro y 7 gramos de materiales que no son de oro. Igual de 14 quilates, pues tiene 6 gramos de oro puro, 4 gramos y así, hasta el oro puro. De igual manera, todo el oro que se compraba o todo el oro que se adquiría, no se quedaba, sino se destruía todo, se le quitaban piedras y se fundía, ¿sí? Se fundía todo el oro junto. Entonces, el fuego, en una temperatura alta, el oro se vuelve como líquido y en automático todo lo que no es de oro se aparta del oro puro. Y nosotros en el fuego vamos apartando todo ese material aliado que los joyeros hicieron para vender y engañar a mucha gente, ¿no? Porque mucha gente es engañada diciéndole que es de 18 quilates cuando es de 8, cuando es de 10, pero bueno, hay oro que sí está quintado, hay joyeros honestos, hay joyeros que son deshonestos. Bueno, ahora, una vez que por el fuego se apartó todo, entonces el oro queda puro, puro. Y el oro puro, pues es muy codiciado, lo buscan mucho, es un elemento, un material muy comercial a nivel mundial. Ahora, entonces, Dios utiliza simbolismos.
Aquí de igual manera nosotros venimos llenos de pecado y mediante el fuego de Dios, mediante el Espíritu Santo, se nos va quitando poco a poco, mediante el fuego de Dios, toda esa inmundicia de la carne, va quemando Dios la carne hasta llegar a ser puros cuando tenemos un ministerio. Entonces, ¿qué es o cuál es la obra del Espíritu Santo dentro de nosotros? La santidad, la perfección. Porque de igual manera, la bendita palabra nos habla de que llegar a tener un ministerio, la pureza, la perfección representa el oro para Dios. Ahora, así debe de pagar. Ellos respondieron, ¿verdad? Fíjese bien, conforme al número de los principales, porque los sacerdotes, acuérdense los talentos de oro, ¿no? Son los que tenemos que pagar. De los principios, 5 tumores de oro, recordemos los talentos también, 5 talentos de oro me dio, 5 talentos te di, 10 talentos, 10 talentos, y 5 ratones de oro, también representándole a Dios, que si yo era o tenía la imagen del diablo, ahora tengo la imagen de Dios, que es la santidad, porque una misma plaga ha afligido a todos nosotros y a vuestros príncipes. Ahora, esta plaga, que es la muerte, esta plaga que es la destrucción, no podemos nosotros evitarla, ya está escrita, si no pagamos a Dios y si no somos deudores a Dios para dar este fruto de la santidad. Todos aquellos que no quieren ser deudores, todos aquellos que no quieren pagarle a Dios la obra que vino a hacer, están malditos. Dice en el 5, haréis pues figuras de vuestros tumores y de vuestros ratones, que con el oro, que destruyen la tierra. Y daréis gloria a Dios de Israel. Quizá aliviará su mano de sobre nosotros y de sobre nuestros dioses y sobre vuestra tierra. Ahora bien, yo le voy a presentar un ratón sacado de la coladera, todo asqueroso, y se lo voy a regalar a usted. No lo va a aceptar, pero si yo hago un ratón de oro, de puro oro, que no tiene nada que ver con la carne ni que la por, y yo se lo regalo, usted me lo arrebata y me dice gracias. Igual, un tumor maligno que está dentro de nosotros, que representa una enfermedad de cáncer, pues da asco, son olorosos, son apestosos, son feos. Pero si yo hago una imagen de eso, pero la hago en oro, de igual manera, la imagen del ser humano es pecador. La imagen del ser humano carnal es de bestia. Pero yo también tengo una nariz igual que los del mundo, tengo 2 ojos, pero a comparación de ellos son un ratón de coladera, de carne, y yo no. Yo soy un ratón ya de oro que Dios acepta. Mientras esté en este cuerpo humano, sigo teniendo nada más esa imagen, no el fruto, pero sí la imagen de mi cuerpo, pero de oro. Y daréis gloria al Dios de Israel. Ahora, Dios nos ha llamado para glorificarle, para darle gloria a Dios por medio de Cristo Jesús. Y nadie le puede dar gloria si no es por medio de su presencia, claro, ¿sí? Y nadie le puede dar gloria si no es santo, si no llega a la perfección, si no llega a tener la imagen para que Dios lo pueda utilizar para hacer luz, para hacer sal, para dar testimonio. Nadie. Entonces, muchos dicen, yo le doy gloria a Dios. Sí, ¿cómo no? Ajá. Aquí está la verdad, hermano. Para darle gloria a Dios. Dice, y daréis gloria al Dios de Israel. Recuerde que la palabra es viva. Recuerde que la palabra es de Dios. Y daréis gloria al Dios de Israel. Quizá aliviará su mano sobre vosotros si pagan, y yo lo doy testimonio. No es quizá. Sí, a todos los que pagan, a todos los que quedamos vivos, a todos los que tememos, a todos los que nos arrepentimos, Dios nos quita la enfermedad y nos alivia
cuando hacemos así. Y sobre vuestros dioses y de vuestra tierra. Quizás nos aliviará, quizás se apartará, si le pagamos. Y sí, yo le pagué y me quitó sus dioses, me quitó de la tierra, simbólicamente. Dice en el versículo 6, ¿por qué endureceréis vuestro corazón como los egipcios? Y Faraón endurecieron su corazón después que los había tratado así. No los dejaron ir y se fueron. Ahora ya tenían ellos testimonio. Ya habían escuchado porque ya había pasado las enseñanzas cuando Dios libertó a su pueblo después de 430 años de esclavitud con el faraón y cómo Dios los dejó a Faraón destruido, a Egipto destruido y lo dejó en ruinas y de todas maneras salieron. Como diciendo, ¿para qué vamos a retener? No vaya a ser que nos pase por necios, por aferrarnos como Faraón, que Dios endureció a Faraón para mostrar su poder. No vaya a ser que nos pase mejor. Y de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, mire, cuando Dios llega a nuestras vidas, recuerde, el Evangelio de la Salvación nos habla de maldición y de bendición. De igual manera, cuando Dios me ha permitido y nos permite ir a despertar algún ministro, algún hermano o hermana escogido por Dios y que se haya dormido o haya tropezado, nosotros vamos a recordarle las maldiciones y lo que le va a venir si no se arrepiente. Y el sensato, el que teme, el que cree, mejor se arrepiente y dice, no vaya a ser. Porque también en el Nuevo Testamento, en Corintios, Pablo, cuando exhorta a los corintios, les dice y les recuerda, no vaya a ser Dios como ese pueblo que los sacó y los libertó y en el desierto traicionaron a Dios. Recordándoles el poder de Dios de cómo destruyó a Faraón. Entonces, aquí, bendito hermano y bendita hermana, el principio de la sabiduría es el temor, el creer. Por eso dice, ¿por qué endureceréis vuestro corazón? Ahora, voy a resumir, a dar una enseñanza de lo que es un corazón endurecido. Mire, esta es una piedra, una gema, ¿sí? Voy a tomar esto. No le hice nada, nada, ni cosquillas. Así, esta piedra no siente, está dura. Ahora, de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, Dios nos ha venido a poner un corazón de carne y un corazón sensible. Nos vino a quitar un corazón duro, insensible, que estábamos en ignorancia y que no sentíamos la ley ni la presencia de Dios. Que cuando a mí mi papá me decía, hijo, ya no peques, yo me burlaba. Tenía un corazón endurecido contra mi papá y contra mi mamá cuando me portaba mal. No me hacía ni cosquillas el daño que yo les hacía. Ahora bien, ese corazón me lo quitó Dios y me vino a cambiar el corazón de piedra por un corazón de carne. Claro, no carnal, no de pecado, no, de carne, que entonces, si esto es de carne, tomo una aguja y el corazón dice, ¡ay! Ya no es de piedra, siente, ¿verdad? Porque yo, por ejemplo, si fuera una estatua de piedra y a mí me quieren meter una aguja o me quieren meter un cuchillo, no me hace nada. Pero si yo soy de carne y me quieren meter una aguja o me quieren meter un cuchillo, ¡ay! Y tengo sensibilidad y siento. De igual manera, bendito hermano y bendita hermana, quiero decirle y le voy a poner esto. Dios me vino a poner un corazón sensible y el primer pecado que alguien cometió le dolió y dijo, ¡ay! Lloró, pero fue más el deseo de la carne y volvió a pecar
y se volvió, otra vez le volvimos a decir, volvió, ¡ay! Pero fueron sus deseos de la carne y empezó a practicar el pecado, empezó a endurecer su corazón. Le voy a explicar con un ejemplo. Aquí en México hay un lugar que se llama Acapulco, que es un lugar donde están a 35, 40 grados a veces en verano de sol. Y los lancheros, los que trabajan en la playa, están descalzos. Pueden estar una hora descalzos, los que están ofreciendo camarones, los que están ofreciendo palapas, los que están ofreciendo paseos en lancha, etcétera. Están negritos y están parados. Yo, algunas ocasiones que fui allá y de la palapa para el mar, había más o menos como 15 o 20 metros para llegar, yo dejaba mis sandalias y salía a pisar la arena caliente y ¡ay! Me dolía, me ardía, no aguantaba. Y yo decía, ¿cómo le hacen estos cuates que están parados? Pues entonces ellos con la costumbre hacían un callo debajo de la planta de los pies, un callo donde ya no sentían y ya no tenían sensibilidad para que les quemase el sol. De igual manera, todo aquel que empieza a pecar y que empieza a pecar y que empieza a pecar, ese corazón que vino a poner Dios de carne se va endureciendo, se va endureciendo, se va endureciendo y profundizo más esta enseñanza. Alguna ocasión, alguna de muchos hermanos y hermanas, voy a hablar de una hermana, pero fueron muchos, de una hermana, cuando se convirtió y tenía ya un año en el camino y tomó con seriedad este camino y fue creciendo y tomó su cruz y se discipuló y todo, yo cuando llegaba a ese lugar que iba 3 veces a la semana al Carmen, 5 horas diarias, ¿sí? Llegaba y a veces me la encontraba llorando, pocas veces llorando. Y me decía, hermano, por favor, quiero hablar con usted, por favor. Y había un lugar donde, un cuarto donde aparte, pues las personas que querían hablar conmigo en aflicción, las atendía. ¿Qué pasó, hermana? Hermano, le levanté la voz a mi mamá, ya no le lavé el traste y tenían un corazón sensible, hermano, ante Dios, ante la palabra. La palabra dice, honrarás a tu padre y a tu madre. Y en el mundo, pues se ríe uno, ¿no? Cuando uno, no lavo los trastes al rato, mamá. Pues, es lo más normal en el mundo. Pero aquí no. Aquí tenía un corazón sensible. Ahora, así estuvo durante 2, 3 años. Cuando cometía algo, era no pecado de muerte, pecados ligeros, le dolía. Esta mujer después empezó a pecar, empezó a ser desobediente, empezó a las concupiscencias de su carne y empezó a hacer pecados mayores. Y cuando llegaba uno y la exhortaba, sí, ay, hermano, ya no sea exagerado, hombre, por favor, no sea legalista. Ya su corazón se estaba endureciendo. Y así, bendito hermano y bendita hermana, a todos aquellos que no creen, a todos aquellos que no pagan la deuda que estamos viendo, voy y yo les digo, oiga, hermano, usted no da su vida a Dios los lunes. ¡Ay, hermano, no sea legalista! Dios es amor. Y ya tienen un corazón endurecido. Ya no tienen un corazón de carne. Ya no les duele, ya no sienten el pecado. Ahora, entonces, por eso dice aquí, ¿por qué endureceremos nuestro corazón? Como los egipcios, porque no creyeron. Y Faraón, endurecieron su corazón contra Dios, no se arrepintieron, lo endurecieron después que los había tratado así. Una vez que vieron las plagas, aún así, viendo, fueron insensibles, dice, no los dejaron ir y se fueron luego al pueblo. Como diciendo, ¿para qué vamos a retener esto? Vamos a mandar el Espíritu Santo y no endurezcamos nuestro corazón, como de igual manera. El Espíritu Santo viene, yo no lo puedo mandar vacío. Como vamos a ver. Ahora dice, en el 7, haced pues ahora un carro nuevo, y tomad luego 2 vacas que críen, a las cuales no haya
sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro, y hacer volver sus becerros detrás de ellas a casa. Híjole, mi hermano y mi hermana, aquí hay muchísimo simbolismo con lo que Dios nos da. Primero, fíjese bien, haced un carro nuevo. Mira, hermano, los carros en aquel entonces los tenía la gente pudiente, y cuando iban a enfrentarse o a trenzarse en una guerra, nación contra nación o pueblo contra pueblo, los que tenían mayor posibilidad de ganar eran aquellos que tenían caballos, carros y armas forjadas de hierro. Porque también había naciones pobres donde no tenían carros ni caballos. Generalmente ese tipo de naciones perdía. Como de igual manera Egipto en aquel entonces representaba un país poderoso por el ejército que tenía. Porque el ejército de Faraón tenía carros veloces, tenía caballos veloces y tenía un sinnúmero de soldados. Ahora, el carro también representa algo para poner diligencia, porque yo le digo, en aquel tiempo, aquel que iba en un carro jalado o tirado por caballos, por 2, 4, 6 caballos, y iba de un lugar a otro lugar, llegaba más rápido que alguien que iba a pie. Así también, de igual manera, para que usted vaya pudiendo entender y para poder meditar en esto, la bendita palabra nos dice que pongamos diligencia, que no perdamos el tiempo en el mundo, que el tiempo es corto, que lo aprovechemos bien, y para ello se nos ha dado el Espíritu Santo para correr con paciencia esta carrera, para poner diligencia, para poder llegar a la vida eterna. El carro representa la presencia de Dios, el caballo de igual manera representa guerra, la presencia de Dios para poner diligencia, y los que tenemos el Espíritu Santo, los que tenemos esta bendita riqueza, entonces podemos ser nuevas criaturas. Porque es en el pacto, en este camino nuevo, es algo nuevo que yo no conocía, y para poder tener carro necesito ser una nueva criatura. Entonces, por eso, un carro nuevo, haced, construyar. Y claro, que para hacerlo, pues necesitamos trabajar, apacentar el rebaño. Dice, fíjate bien, el discipulado. El carro es llegar a tener un ministerio, hacer un carro nuevo. Y de igual manera, le explico. Bendito hermano y hermana. Dios me manda un ratón feo, de coladera y de carne, y me dice, trabaja y llama para que lo hagas un ratón nuevo de oro. Entonces, yo necesito consagrar mi vida, necesito mediante el amor de Dios una obra cotidiana para hacerlo una nueva criatura. Ese es el nuevo carro. Y para que pueda ofrecérselo a Dios en sacrificio, y Dios le pueda dar el segundo bautizo para hacerlo iglesia, para hacerlo ministro. Ahora, fíjense, y tomar luego 2 vacas que críen. Ponga mucha atención, porque todo concuerda. Aquí va a hablar de la iglesia. Apóstol, maestro, profeta, evangelista. El carro, apóstol, maestro. Las vacas que críen. Bíblicamente, todos los animales tienen simbolismo. Todos los animales. La bendita palabra nos dice que las vacas representan la iglesia, que están dando leche, que están amamantando a los pequeños, como dice en Primera de Pedro, a los niños, como les dice Dios, decían como niños recién nacidos la leche no adulterada, la leche espiritual, y esa leche únicamente la puede dar una madre, la esposa de Cristo, una iglesia. Pedro, ¿me amas? Apacienta mi rebaño. Pedro, ¿me amas? Cuida a mi rebaño. Entonces, ahí, hermano, en Cantar de los Cantares, por ejemplo, el esposo le dice a la esposa, que el esposo es Cristo, cuán hermosos son tus pechos gemelos, ¿sí? Y los pechos
que amamantan, como le dijeron a María, bienaventurados tus pechos que amamantaron a Cristo Jesús. De igual manera Ana, que amamantó a Samuel y luego lo destetó. Así, las vacas representan hoy la iglesia junto con el carro nuevo que estamos trabajando en la obra. Ahora, fíjense bien, dos vacas que estén criando, porque las que crían tienen leche. De igual manera, los primogénitos a los que Dios nos ha permitido un ministerio y estamos trabajando tenemos leche. Y a las cuales no haya sido puesto yugo. Ponga mucha atención también en esto. Todo tiene simbolismos. Recuerda que el Antiguo Testamento es una sombra de lo que iba a venir. Cuando Dios nos habla de la palabra yugo, ¿de qué nos habla? Bueno, un yugo era como una viga de madera, pesada, grande, como de grueso, ¿verdad? Larga, como de unos 1,5 metros, 2 metros, donde se ponían a 2 vacas o a 2 animales o a 2 bueyes con ese yugo, ¿sí? Para arar, para que no se fueran el animal a un lado y el otro animal del otro lado, sino con la viga se mantenían derechos para hacer una brecha. Ahora, en el Nuevo Testamento, Dios nos dice y nos habla de un yugo desigual. Un yugo desigual. El yugo desigual es este. Satanás nos vino a poner un yugo, él como búfalo y nosotros como una ovejita. Ahora bien, si yo le pongo un yugo a un búfalo y a una ovejita la amarro al cuello, ¿cómo cree que va a ser el búfalo a la ovejita? Pues es un yugo desigual, no tienen el mismo peso. Tiene más poder el búfalo. Así también dijo Cristo Jesús, no se unan en yugo desigual con los incrédulos, con el diablo. ¿Por qué? Porque los van a jalar al mundo. ¿Por qué? Porque la carne los jala al mundo. Pero Cristo Jesús dijo, lleven mi yugo es fácil y ligero, mi yugo es fácil y ligero. Entonces, nosotros creemos en Cristo, se nos da el Espíritu Santo y este yugo nos mantiene con Dios. Ahora, aquí habla de las vacas que no se les haya puesto yugo, habla de representantes que no estén en el mundo, de representantes que no estén con el yugo del diablo, de representantes que no sean carnales, de representantes que estén en la cruz, de representantes como Pablo que dijo, ¿quién me redarguye de pecado? ¿Quién me señala de pecado? Yo estoy crucificado. ¿Quién me puede, como Cristo Jesús, quién me señala de pecado? ¿Quién puede abrir la ley y decirme usted está transgrediendo? Eso es, bendito hermano y bendita hermana, que no se le haya puesto yugo. Es como dice en Timoteo, que el obispo debe ser irreprensible, casto de sí mismo, no etc. Eso es que no se le haya puesto yugo. Entonces, las vacas que no se hayan sido puesto un yugo y llevarlos al mundo, ¿verdad? Porque ese yugo me lleva a la obra de Satanás. Y uncid las vacas al carro. Muy importante. La congregación. El Espíritu Santo nos viene a unir por coyunturas espirituales, nos viene a hacer un solo cuerpo, nos viene a hacer uno solo para Dios. Como Cristo Jesús dijo, Padre, así como tú y yo somos uno, yo te pido por ellos y por los que han de venir, para que ellos sean uno. Tú en ellos, Padre, yo en ti, yo en ellos en ti, para que sean uno solo, un solo. Y aquí habla del cuerpo, hermano, que nos habla en el Nuevo Testamento, porque en el Nuevo Testamento nos habla del apóstol, del maestro, del profeta, que todos son miembros los unos de los otros y que todos los miembros juntos pasamos a ser el cuerpo de Cristo para una obra que vamos a ver. Pero muy importante, ¿qué estamos aprendiendo aquí, bendito hermano y bendita hermana? Estamos aprendiendo lo que alguien que se arrepiente, los que quieren pagar el precio de la expiación, ¿cuál es la obra que tienen que hacer para que el Espíritu Santo no regrese con las manos vacías? La obra que también me está permitiendo yo aquí hacer, porque Dios me ha permitido hacer aquí, en esta congregación, en los años que yo tengo, hacer
carros nuevos, a hacer vacas, y mañana, si Dios quiere, vamos a proseguir con esta enseñanza y la voy a seguir profetizando. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, cualquier duda que usted tenga, ahí están los teléfonos para poderle concordar y profundizar cada enseñanza que Dios me permite enseñar proféticamente como una sombra de lo que iba a venir. Ya se me ha ido la hora. Yo les mando un abrazo y el beso del ósculo santo. Hasta mañana, si Dios lo permite, y gracias.